Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Asimismo, el núcleo de la temática para este año ha sido denominada Ciudades y Sostenibilidad en el Perú, para lo cual el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a dos excelentes ponentes. Ellas son la doctora Katarzyna Goluchowska y la doctora Susana Aldana Rivera. Ahora le doy el pase a la doctora Katarzyna para dar las palabras de inicio. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Agradecemos al Instituto Norteamericano Peruano por colaborar con nosotros en esta actividad. También un saludo cordial de parte de la maestra Mari Carmen Carrasco, que es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y que desgraciadamente hoy día no puede estar presente con nosotros, pero está muy al tanto de todo lo que ocurre. También quiero agradecer a todo el equipo de la Sociedad Geográfica de Lima que hace posible esta reunión y que es bastante de mucho trabajo, tanto preparar cada martes como durante la misma exposición. Hoy día, durante el día, durante estas 2 horas. También quiero saludar a la doctora Susana Aldana, que nos va a compartir con nosotros su conocimiento y seguramente espero que van a estar muy contentos. Bueno, voy a presentar la primera parte cortito sobre el desarrollo de las ciudades. Bueno, como siempre, pido que reflexionemos sobre los temas que estamos tratando, que ustedes presenten sus preguntas, algunas reflexiones, algunas ideas que las 2 exposiciones de hoy pueden hacer que ustedes encuentran algunas inquietudes y quisiéramos que las compartan con nosotros. Si no es hoy, también pueden mandar sus preguntas o sus observaciones al chat o al correo de la Sociedad Geográfica. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y ahora doy pase a la señorita Betsabe, que es nuestra moderadora. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Katarzyna por las palabras de bienvenida y bueno, vamos a aprovechar en presentarla. Ella es geógrafa, vive en el Perú desde 1971, es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Varsovia, Polonia. Su vida profesional se desarrolló entre la actividad académica y la actividad de asesora de aspectos ambientales. En el ámbito académico, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se especializó en las técnicas de análisis territorial, desarrollo urbano regional y sistemas de información geográfica. Sus principales trabajos de asesoría se relacionan con los temas ambientales en los proyectos de planificación urbana y desarrollo territorial
como también en la búsqueda de soluciones sostenibles. Doctora Katarzyna Golichowska, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Betsabe. Y otra vez, buenas tardes con todos. Ahora voy a presentar corta introducción al tema ciudades y actividades humanas o sus funciones. Es tema sumamente importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, saber qué actividades realiza la población de la ciudad. Pero vamos luego, digamos, yo voy a presentar lo que ocurrió con el crecimiento de las ciudades y luego la doctora Susana Aldana presentará una historia de cómo ciudades adquirieron esas funciones durante la existencia de del Perú a partir de del territorio peruano a partir de la colonia principalmente. No vamos a entrar hacia atrás porque es otro tema y ahora vamos a... así hemos definido el tema de hoy. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla. Ya. Okay. Muy bien. Entonces vamos a hablar de crecimiento de la población urbana en el Perú. Al principio voy a entrar un poco a la idea de lo que es la población para no separar demasiado ciudad de la no ciudad, ¿no? O lo que hablamos, digamos, hoy día consideramos lo urbano y lo rural. Entonces, consideramos que la población es un conjunto de seres humanos que están asentados en un territorio y se caracterizan por dimensión temporal y por dimensión territorial. Ambas dimensiones son sumamente importantes ya que dan respuesta a lo que realmente somos y cómo nos distribuimos a lo largo de un territorio, ¿no? La dimensión temporal implica una dinámica propia que es consecuencia de la capacidad de la población de supervivencia, de reproducción y también de voluntad de agruparse, de socializar. Mientras que la dimensión territorial es la que queremos entender cómo estos los elementos fundamentales de las estructuras sociales, productivas, consumidoras, asentadas y que estos son interactivos, ¿no? Es en realidad tema de nuestra conferencia de hoy, ¿no? Sus centros poblados y sus actividades, pero también la dimensión que no vamos temporal, que no vamos a entrar en ello porque no hay tiempo, es también parte de esta importancia. Lo que tenemos que entender que el crecimiento de la población, el aumento de la población por diferentes razones, genera también incremento de
de su presencia en la superficie terrestre y en cualquier parte de territorio, de la región, de ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, este crecimiento de población puede darse por natalidad, por movilidad espacial o migraciones, por mortalidad y también por mortalidad infantil. Evidentemente, estas características no son las únicas que influyen en el crecimiento de población, y los demógrafos tienen varias variables para hablar de ello, ¿no? Queremos prestar, bueno, la natalidad son niños nacidos vivos, la mortalidad es la muerte de individuos que se relaciona con edades, con edad, con enfermedades, etc. Lo muy importante también es la mortalidad infantil. Todas estas variables que hemos aquí tomado en cuenta dependen mucho de las condiciones sanitarias, de salud de los individuos, y vemos que han mejorado tanto a nivel de todo el globo como a nivel del Perú, ¿no? Eso es una de las cosas. Quiero prestar atención a migraciones, ¿no? Migraciones, cuestión de migración, que es cuestión de desplazamiento de la población de un lugar a otro, ¿no? Y hablamos de migración dentro del país, que transforma la localización de centros poblados o de número de habitantes en estos centros poblados, o también las migraciones que son migraciones externas, que, bueno, son vinculadas con grandes problemas políticos, de enfermedades, de persecución religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, allí tenemos un gran cambio de la población. El Perú desde más o menos siempre había migraciones internas en el Perú, porque es un país que requiere continuo intercambio de los recursos. Mientras tanto, a partir de los años 40 aproximadamente, hemos observado un gran cambio un gran cambio de la población, desde especialmente fue migración campo-ciudad, pero no solamente eso, ¿no? Aquí tienen un mapa de migraciones del año 1981, perdón, que trata de resumir un poco lo que ha ocurrido en este año con desplazamiento de los pobladores. Bueno, no voy a entrar en la tecnología de presentación del mapa, pero este mapa presenta en los triángulos los movimientos entre los departamentos, ¿no? Y vemos que
más que 50% de población migrante en cada departamento, era población que llegaba a Lima, ¿no? Son estos triángulos simples, digamos, solo con el borde, ¿no? Entonces, y tenemos algunos centros donde centros, o digamos, normalmente la ciudad capital, donde acudían los migrantes. Y estos son los triángulos oscuros, y vemos que por ejemplo, Arequipa era un gran nodo que recibía y seguía recibiendo los migrantes, ¿no? De Puno, Cusco, de Ica, de Ayacucho, tanto de Moquegua, etc., ¿no? Entonces, también en la región de San Martín también teníamos un nodo importante. Chiclayo era otro nodo, Huancayo también, ¿no? Entonces, esta movilidad tenía mucho que ver con mano de obra, con cuestiones familiares, con cuestiones de salud, de educación especialmente, ¿no? Esto ocurrió, existen estos mapas para otros años censales, y se puede observar digamos, principalmente una gran migración hacia Ciudad de Lima, y luego también migraciones que han generado el crecimiento de las ciudades, principalmente capitales de estos departamentos. Entonces, crecimiento podemos ver como un comportamiento vegetativo que se basa en la resta entre total de natalidad y total de muertes, ¿no? Este comportamiento demográfico se observa a nivel de un país que no tiene olas de migrantes o emigrantes. En el Perú, hasta más o menos 2005, estas olas de migrantes no se reflejaba tanto en la estadística de crecimiento, mientras que el crecimiento total, la relación entre población o tasa de natalidad y tasa de mortalidad, más o menos saldo migratorio, ¿no? Y aquí observamos, eso sí observamos en la población urbana y rural a nivel regional. Acá tenemos una curva de las curvas de crecimiento entre 1876, que era un censo, uno de los primeros censos totales en la República, y se toma como una referencia, hasta 1993 en ese gráfico. Entonces vemos que esa línea negra es la línea de crecimiento poblacional, que principalmente la podemos entender como crecimiento donde se equilibra la tasa de natalidad y de tasa de mortalidad. Pero cuando vemos ya la población urbana crece casi con la misma pendiente que población total, mientras que la población rural tiene un crecimiento mucho más suave. Sí tiene crecimiento, pero mucho más suave.
caso curioso que hemos descubierto en el distrito de Marcona en año 1961, unos 10 años después de que funcionara esta explotación minera, hemos visto que en la pirámide de edades que nos muestra, digamos, relación de pobladores masculinos y femeninos y la edad, había un enorme, una enorme cantidad superior de hombres que mujeres, ¿no? Bueno, se debía justamente a las migraciones que, debido a la actividad minera, hombres llegaban a este centro poblado, ¿no? Que era Marcona. En realidad el resto es un desierto, ¿no? Marcona es uno de los pocos, un centro muy más grande que existe en ese distrito, ¿no? Bueno, otro tema es, entonces, a base de migraciones, nosotros podemos captar estas formas de crecimiento de la población. Otra forma de entender el crecimiento de la población, tanto total como a nivel regional, inclusive individual de un centro poblado, es calculando la tasa de crecimiento anual intercensal. Y esta tasa corresponde al ritmo con el que la población cambia, aumenta o disminuye entre un periodo de tiempo censal determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos datos para el Perú desde 1981 hasta 2017. Habían 4 censos de población y vemos que entre 1981 y 1983 la población crecía anualmente de 2%. En el siguiente periodo, ¿no? 1993 y 2007, ya bajó a 1,80%. Y entre 2007 y 2017, en estos 10 años, ha bajado a 1%. ¿No? Pero no fue así con la población urbana y rural. Sí, en el periodo 81 y 1981-1993, la población urbana creció 2,8%, ¿no? Hemos visto que total creció 2%. Rural creció solamente 0,9%. Y así sucesivamente la población urbana tiene mayor tasa de crecimiento promedio anual que la población rural. Y aquí tenemos un gráfico que proviene de una producción sobre el sistema urbano del país, del Perú, elaborado por arquitecta Marsal. Tenemos en morado, tenemos tasa de crecimiento promedio anual urbana entre los censos 40-61. Vemos que entre 1961-72 la tasa de crecimiento urbano era la más alta, probablemente debido, ya llegaba al 3,5% o 3,3%, 5,3%, perdón. Y luego, y justamente esta es la época de intensivas migraciones hacia las urbes.
Y luego vemos que estos valores disminuyen, la población urbana crece cada vez con menor tasa, y mientras que población rural tiene un poco de variación en su crecimiento. Hay crecimiento, hay decrecimiento, etcétera, y hasta en el año 2017 que observamos que ha bajado 2.1%, ¿no? Bueno, tenemos población en las zonas rurales, pero está en últimos, digamos, ya 15 años, ha bajado bastante. Quiere decir, lo que se ha observado en el censo del año 2017 es que esta población, digamos, población urbana crece con menor tasa, pero ya todavía sigue creciendo en función de migraciones, y mientras que la población rural está disminuyendo. Seguimos con migraciones campo-ciudad, perdón. Bueno, también lo que observamos que que nuestra población se duplica muy, digamos, intensamente entre los años 1940 y 1961, y también entre 1961 y 1972. La población se duplicó. Luego, el crecimiento vemos que es un poquito más lento, y vemos que entre 1981 y 2017 también se ha triplicado, pero como ahí necesitaba, digamos, 30, aquí necesitaba casi 40 años, ¿no? Este crecimiento urbano tan intenso que hemos observado generan, pues, especialmente problemas de infraestructura, de agua, alcantarillado, vivienda, calles, espacios públicos, trabajo, servicios de salud, servicios de educación, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos la situación de centros poblados en el Perú en el año 2017, según el último censo, ¿no? Tenemos la ciudad de Lima, que presenta más, que son 10 millones de habitantes, y luego tenemos dos ciudades entre Arequipa y Trujillo que casi llegan a 1 millón de habitantes, y el resto son centros poblados pequeños, cada vez, pero significativos desde el punto de vista de su posición regional, ¿no? Lima ocupa 30% de población peruana, mientras que el resto es 35% son todas otras ciudades, y el resto es la población urbana, ¿no? 35-40% son las otras ciudades, y el resto es la población urbana. La diferencia, la población urbana es muy localizada puntualmente, ¿cierto? Mientras que la población rural
es dispersa y ocupa espacios que son posibles para actividades agrícolas especialmente, ¿no? Agrícolas o de pastoreo, y es muy dispersa. Y esto genera bastantes problemas también para nosotros y gestión digamos, del territorio, gestión de calidad de vida de los pobladores, ¿no? Bueno, aquí tenemos los mapas a partir del censo de 1940 con distribución de las ciudades que muestran los censos de cada uno de estos años que se presenta acá, y también evolución de las ciudades, ¿no? Si el primer mapa, me perdí. Si el primer mapa muestra solamente Lima y unas ciudades como Arequipa, Cusco, no sé, Huancayo, Ica, Trujillo, Chiclayo, Piura. Luego cada siguiente censo tenemos aumento de población de Lima, como también aumento de ciudades con mayor cantidad de ciudades con población significativa. Aquí se toma en cuenta las poblaciones hasta 10.000 habitantes, ¿no? El puntito más pequeñito. Y bueno, tenemos año 81, 93, 2007, 2017, ¿no? Entonces vemos que la población peruana es cada vez más urbana. Actualmente creo que es alrededor del 70%, pero en el último periodo intercensal, en 10 años, aumentó, digamos, más bien, sí, aumentó la población urbana porque la población rural ha bajado considerablemente. Bueno, si se trata de las actividades, solo quiero mostrarles que aquí tenemos dos mapas del 93 y 2017 con las actividades de mayor digamos, censales, ¿no? Entonces, el color celeste son servicios y color rojo son comercios. No aparecen ciudades prácticamente con actividades de importancia, industriales, actividades agrícolas o de construcción, ¿no? Pero sí la posición intensa de todo tipo de servicios y comercio lo tenemos en el año 1993. Y bueno, 20 años después, 20 un poquito más después, prácticamente todas nuestras ciudades son ciudades de servicios, con población que se ocupa a todo tipo de servicios. Aquí aparece Arequipa como con su actividad agrícola importante, pero ni en Piura veo que la actividad agrícola aparece tan claro como en Arequipa. Bueno,
esto quería, digamos, darles con esta exposición, darles una idea de crecimiento prácticamente administrativo, ¿no? Digamos, por supuesto, la población no es administrativa, pero son datos censales, ¿no? La investigación se basa en datos que nos proporcionan los censos nacionales. Y desde el punto de vista de distribución de la población, esto se presenta de esta manera, ¿no? De ciudades. Bueno, es interesante tanto esta visión de INEI o de censos, de un procedimiento de conteo de población con diferentes características de ella, pero también es interesante ver desde el punto de vista histórico este crecimiento y también desde el punto de vista de estas actividades humanas que como se han iniciado y cómo nuestras ciudades poco a poco llegan a lo que tenemos hoy día. Muchas gracias y dejo a la señorita Betsabé para que pueda presentar a la doctora Susana Dana. Agradecemos a la doctora Katarzyna por su exposición y antes recordarles a nuestros participantes que pueden ir dejando sus preguntas tanto en el Facebook o aquí en la plataforma Zoom, que luego van a ser respondidas. Y a continuación nos acompaña la doctora Susana Aldana Rivera. Ella es licenciada en Historia, tiene una maestría en Historia Andina, es doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la PUC. Se especializa en el desarrollo regional desde la colonia hasta tiempos actuales. Tiene múltiples publicaciones, libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Doctora Susana Aldana Rivera, bienvenida a este espacio. Usted tiene la palabra. Me olvidé que había que prender el micro. Muchísimas gracias, Betsabé, y agradezco muchísimo a la doctora Goluchowska que me ha invitado a conversar con ustedes sobre un tema que no es mi especialidad, pero que a lo largo de mis años de investigación histórica ha aparecido recurrentemente. Y efectivamente, lo que plantea la doctora Goluchowska es total y absolutamente cierto, incluso desde la perspectiva histórica. La ciudad llegará propiamente con el mundo español, pero el éxito final de la ciudad es la segunda mitad del siglo XX. Y además, la ciudad es siempre un mundo de migrantes que se terminan estableciendo en la zona. Voy a compartir un pequeño PPT, bueno, no es pequeño, es un PPT que he trabajado, espero que lo puedan estar mirando, ¿de acuerdo? En el cual voy a plantear una serie de reflexiones para entender lo que puede ser esa ciudad moderna y contemporánea y por qué la vitalidad de un elemento como la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, vamos a hablar muy brevemente de lo que es el mundo antiguo. Voy a hablar, sí, sobre la ciudad virreinal, algo sobre la ciudad republicana y finalmente no reflexionar como Katarzyna, pero enganchar con lo que está trabajando, con lo que nos ha presentado realmente la doctora Goluchowska. Entonces, primero, recordemos que ciudades es un término polisémico. Se dice que hay ciudades desde siempre. Ahora, otra cosa es lo que vamos a ver contemporáneamente, que se llama ciudad moderna. Se puede decir ciudades desde que tenemos un conglomerado humano
Y lo que vamos a ver es que en el mundo andino, a diferencia de otros espacios, las ciudades son distintas, son más centros ceremoniales. Y por eso pongo ahí, en realidad, la ciudad moderna, tal como nosotros la entendemos, tiene éxito, lo hemos visto con los números de la doctora Goluchowska y la estadística en los últimos 50 años. Pero lo interesante es reflexionar por qué se establece y por qué la gente va a sentir una suerte de imán por la ciudad. Primero le pongo, y voy a tratar de ser muy visual, supuestamente la primera ciudad del mundo viene a ser Çatalhöyük. Siempre se manejó Çatalhöyük y Mohenjo-Daro como los primeros conglomerados humanos a los cuales se le llamaba ciudad. De pronto apareció Ruth Shadi, dio a conocer Caral, que ya había sido conocido como chupa cigarro, pero ella le da una dimensión diferente porque la trabaja como ciudad. Ahora bien, no es una ciudad al estilo occidental y al estilo español. Por ejemplo, no tiene mercado. Hay varias características porque cada etapa tiene sus propias maneras de entender cómo organizarse. Y entonces cuando apareció Caral cambió la historia del planeta, porque las tres ciudades principales son Çatalhöyük, Mohenjo-Daro y Caral, con el añadido de que estas ciudades, aunque muy distantes, podían permitirse de alguna manera tener grupos humanos en interrelación indirecta que pudiera vitalizarlas. No estoy diciendo que se relacionaran, sino que son grupos de gente que se mueven en un territorio extenso, pero todo conectado. La sorpresa y lo diferente fue Caral, porque nosotros no nos relacionamos con nadie, no tenemos mar Mediterráneo. Lo que tenemos es una cadena montañosa. Y eso es interesante para pensar una forma de organización sociogeográfica en el cual se utiliza la cadena de los Andes en realidad como el vínculo entre los espacios. Nosotros lo que vamos a construir en realidad es centros ceremoniales. En esos centros ceremoniales, a pesar de que la doctora Shadi dice que es ciudad y puede serlo, depende de cómo lo definamos, porque son sociedades, como les digo, desde Mohenjo-Daro, Çatalhöyük, se puede utilizar el término, depende cómo lo definas, pero digamos, el punto común entre los arqueólogos es decir que acá hay centros ceremoniales, por ejemplo, Pachacamac, donde vivían los señores, los jefes étnicos, los sacerdotes, y digamos que eran sitios de peregrinación. Son centros ceremoniales administrativos, pero sobre todo va por delante el elemento ceremonial. Y por supuesto pueden ser sociedades total y absolutamente muy complejas, como la que están viendo acá, que es, por ejemplo, la foto de Chan Chan. Y en Chan Chan, además, una característica muy andina, sobre todo en el norte, es que las ciudades en algún momento, entre comillas, mueren y las entierran y vuelven a construir otra más. Detrás de eso, no voy a explicarlo, pero hay todo un manejo, una cosmovisión, una filosofía de vida que es lo que trabajan los arqueólogos. En todo caso, lo que sí sabemos es que es una sociedad eminentemente compleja, porque además, desde Caral, el Perú, a diferencia de otros espacios, se organiza para poder lidiar con la abundancia y no con la carencia. Es decir, tenemos tanto y todo sale a la misma vez. Es decir, los peces arriba, abajo, la lana, las llamas y la reproducción de camélidos arriba, la producción de papa arriba, la producción de camote más abajo, en fin, todo va saliendo junto y en conjunto, y eso es lo que el consenso arqueológico señala que lleva a organizar la sociedad andina, pero no desde ciudades, sino fundamentalmente desde lo que puede ser entonces una suerte de centro ceremonial. Y por supuesto, hay una visión distinta que va a cambiar con lo conato de las sociedades modernas. Por ejemplo, nosotros vemos un mapa donde están los puntos incas, pero no necesariamente todos son centros administrativos. Hay colcas, hay tambos, hay diferentes elementos. Y en realidad lo que se da cada vez más fuerza es que la forma de organizarse es a través de la captura de puntos religiosos claves, como por ejemplo Caral, este es el punto de Chupacigarro,
¿no es cierto?, que es una huanca, y Vilcahuamán, que también es pequeñito, está alejado de los espacios comunes, porque todo lo que son los usnos o los lugares religiosos, a diferencia de lo que van a traer los españoles, están separados, son solamente para los que deben llegar. Nadie está alrededor de estos sitios sagrados más que el mundo sacerdotal. Incluso cuando entra ustedes a Chan Chan, comienza con plazas anchas y termina en espacios muy segregados, porque es un concepto diferente el que se maneja de conglomerado humano. Al Dios, a la huaca, a la huanca, al lugar sagrado por excelencia, solo llegan los que deben llegar. Y todos se organizan alrededor, ¿de acuerdo? Puedes tener peregrinos, puedes tener gente que trabaja en la construcción, gente que tiene que tributar, gente que tiene que dar de comer, ofrecer tributos como comida, textiles, etcétera, pero no hay una sociedad de mercado, sino de dones y contradones dirigida desde arriba. Ese es un elemento que resulta interesante para pensar lo que va a ser la ciudad virreinal, porque va a ser un instrumento exitoso de organización social. Por supuesto que no va a ser para todos, pero de hecho va a ser un espacio que rápidamente va a concitar la atención de los señores. Rápidamente se van a establecer los españoles ahí, pero vivir en una ciudad, a pesar de que todavía los españoles traen más una sociedad tradicional, va a resultar atractivo y progresivamente va a ser cada vez más atractiva la ciudad. ¿Por qué? Por ejemplo, los españoles cuando llegan tienen un concepto de ciudad, lo están viendo, no sé si ven mi cursor. La ciudad medieval es muy diferente a la ciudad que llega al caso americano. Es más, una de las grandes preguntas es ¿por qué aquí se establece una suerte de damero, de organización recta, matemática, si ustedes quieren, mientras que en las ciudades europeas que vienen y se hunden en la Edad Media son circulares, con calles redondas muy estrechas, porque es algo que les fascina a los españoles cuando llegan, encontrarse además que tienes un sistema de vinculación diaria como el Carpagnam y que resulta sumamente ancho, las calles son sumamente cómodas y sobre eso se establecen diferentes ciudades, sobre la base, y eso creo que es importante. Son centros ceremoniales, pueden ser centros administrativos, pero los españoles se van a sentar sobre el mundo previo. No es que establezcan algo diferente. En el caso del norte, por ejemplo, como en el caso de Lima, no se asientan sobre las huacas mismas, no se asientan sobre Chan Chan, Trujillo está muy cerca, y Pachacamac, que es la huaca principal, la pirámide principal, y no está en Lima. Lima en realidad tiene muy pocos núcleos ceremoniales. Tiene la huaca pugliana, pero no está en el centro de Lima, y en general son pocas las construcciones prehispánicas que hay en lo que viene a ser el centro de Lima. Obviamente, de hecho, habían, y hay algunos que dicen que han sido destruidas, pero arqueológicamente pues todavía tenemos problemas. Y pensar lo que es el damero es pensar de dónde construyeron y por qué construyeron un damero. En todo caso, cuando llegan los españoles queda muy claro en el imaginario lo que quieren. Ellos quieren una ciudad que se organiza en torno a una plaza de armas. Y eso va a ser importante y lo vamos a ver. No todas son ciudades. Y vemos, por ejemplo, cómo ellos entienden la ciudad de los reyes. Si ustedes se fijan, ven de inmediato en el imaginario tradicional español la importancia que tiene la iglesia, que es lo primero que aparece. Tienes la iglesia, la administración del cabildo, la pica y obviamente la realización del mercado. Esta es una imagen de Guamán Poma bastante conocida, pero que nos permite comprender cuáles son los imaginarios que están jugando cuando cuando traen los españoles estas ciudades. ¿Cuál es la característica central? La existencia de un mercado. No un mercado dirigido por señores vía dones y contradones, sino de un mercado de intercambio. Es ahí donde tenemos el principio de lo que va a ser la sociedad moderna y cómo el mundo occidental, que incluye a España, va a terminar generando la ciudad moderna, que como hemos visto con la anterior exposición, su éxito pleno es la segunda mitad del siglo XX.
En el caso del Cusco, por ejemplo, es muy conocido que tenemos la Plaza de Armas y tienes ahora separada la Plaza Cusipata, que es la que está atrás, que le dicen no me acuerdo en ese momento el nombre que le dan, ¿no es cierto? Pero que en todo caso resulta muy interesante pensar cómo los españoles se establecen sobre los núcleos administrativos, ceremoniales administrativos previos. Ahora, entonces el punto es saber cómo y por qué. Estamos de acuerdo que el discurso generalmente peruano plantea el genocidio, la muerte y el asunto de la explotación, que hay una dosis de verdad, pero es que hay elementos que resultan una oferta cultural y la ciudad es el caballo de Troya de los conquistadores. ¿Por qué? Porque lo primero que ofrece es derechos colectivos. No son derechos individuales todavía, pero tienes derechos y esos derechos te permiten un autogobierno. Es decir, hay una participación activa del que vive en la ciudad. Una cosa es ser vecino. El vecino tiene todos los derechos. Otra cosa es ser un morador. Tú estás morando ahí, pero no tienes derecho. Y otra cosa es un estante, lo que podríamos decir un migrante temporal. Son formas de entender que la ciudad, desde sus inicios, lo que traen los españoles, es algo complejo que no, digamos, calza con la realidad previa, pero que rápidamente se va a ir viendo inventada y reinventada en el contacto cultural, lo cual es lógico. Ni ellos se quedaron en España, sino que se adecuaron a lo que había acá, ni nosotros somos tan tontos como para no poder captar y vivir lo que nos interesaba captar, o sea, lo que nos interesaba tener. El concepto de ciudad es muy complejo, porque, por ejemplo, por eso decimos urbe, porque la urbe se refiere a lo que es la construcción física. Entonces, todo el mundo vive en la urbe, pero la urbe tiene una organización de comunidad que es una suerte de koiné, que viene desde los griegos. Acuérdense que es una cultura grecolatina y judeocristiana la que va a estar llegando acá, y esta comunidad es una suerte de koiné política que busca lo que es la organización y la convivencia ordenada. Eso va a ser el vivir en policía. Aunque ahora ya no se usa, yo todavía escuchaba a mi abuela cuando decía, ordena tu cuarto y haz la baja policía. Vivir en una ciudad es vivir de forma ordenada, es donde tú tienes un control social. Lo que está fuera de la ciudad puede ser un peligro y en realidad tienes que tener señores, condes, duques, marqueses que organizan y controlan la vida de las ciudades. Poco a poco irá calando el discurso de lo que viene a ser la ciudad como centro y el hinterland, es decir, el espacio que la rodea, de la cual necesariamente va a tener que vivir la ciudad. Pero aquí la ciudad es ciudad, pero es una ciudad, como decía la doctora Goluchov, que es una ciudad-campo, un campo-ciudad, pero el que vive en la ciudad es el que tiene que vivir en orden. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? No se tiene éxito, se forman las ciudades y las ciudades desaparecen. Y hay ciudades Piura que tienen múltiples fundaciones y muchas ciudades tienen múltiples fundaciones porque la gente está acostumbrada en el siglo XVI y hasta el XVII a tener un patrón desconcentrado de población. Es más, hasta 1960, en que está comenzando los mapas de la doctora, 1980 yo todavía llegaba a la región y llegaba a pueblos que solo se juntaban para la fiesta. Y durante todo el tiempo, ese pueblo era pueblo fantasma. La gente estaba acostumbrada por patrones agrícolas de supervivencia, que no industrial, a lo que es un patrón desconcentrado de población. La ciudad entonces va a tener una suerte de autonomía económica que le va a ir dando peso y, por supuesto, va a ir siendo cada vez más cómoda porque tienes una necesidad de mano de obra. Y ahí viene el problema, porque no es tan fácil convocar a la población indígena. La población indígena participa y pertenece a una comunidad étnica. Y entonces, construir una ciudad, pues es tener limitada población. Como se necesita mano de obra, no solo para la ciudad, sino para el desarrollo de las actividades que están llegando con los españoles, es que se va a traer población negra. Y por supuesto se traen los términos de la época,
como esclavos. No podemos pedirle a la gente de una época del pasado que funcione, que piense como nosotros. Y lo que te cohesiona la ciudad son las fiestas y las celebraciones religiosas. Todo es negociable, la ciudad es abierta a la negociación, salvo un factor, el elemento religioso. ¿De acuerdo? En el elemento religioso, la fe católica es lo que organiza, no en cuanto a Dios, sino en cuanto a rituales y formas. Nunca se han puesto a pensar cómo la gente vivía en una ciudad donde no había policías, no había mayores controles, tenías los alcaldes de la Santa Hermandad, que eran fundamentalmente para extramuros de la ciudad. La ciudad estaba gobernada de corazón, alma y cuerpo por lo que venía a ser el clero. Un punto importante para entender por qué en la independencia se va contra el clero, no contra la religión católica. Ahora bien, la ciudad refleja el mundo y la filosofía de vida que tienen estas personas. Ellos tienen nobles, tienen súbditos y tienen vasallos. El noble, el rey, el duque, conde, marqués, como lo he dicho, cuyo espacio natural es la ciudad. Y como he dicho, la ciudad tiene derechos colectivos que se expresan en un ayuntamiento. Luego tiene súbditos, aquellos que son sectores medios, que ellos se mueven en términos de villa. No todas las ciudades son ciudades. Hasta 1820, la ciudad, solo vamos a ver que hay 5 ciudades, el resto es villas. La villa tiene derecho a tener un representante en el cabildo de la ciudad, pero no tiene derechos propios. Y el pueblo son los vasallos. Los vasallos es la plebe, son los indios, y esto se refleja. Y el pueblo no tiene cabildo. Y hay pueblos de españoles y hay pueblos de indios, ojo, pestaña y ceja. No solamente hay pueblos de indios, hay pueblos también de españoles que se ve incluso hasta en la forma, como construyen las iglesias. Si la puerta de la iglesia da hacia el parque principal, tienes un pueblo de españoles. Si la puerta de la iglesia da hacia una calle lateral, es un pueblo de indios. En fin, anécdotas que además se construyen de una manera muy particular, porque tienen una influencia local. En el caso de México vamos a tener alcalde, un solo alcalde. En el Virreinato del Perú tienes 2 alcaldes por ciudad. Y nadie entiende muy bien cómo y por qué. Y una hipótesis es pensar que en el fondo tomaron la organización dual andina de primera y segunda persona. No se sabe en realidad, son puntos que hay que seguir estudiando. Pero no es casual que tengas Lambayeque, Chiclayo, Guadalupe, Chepén, Ayahuaca, Huancabamba, Tucumé, Tucumé Viejo, Piura, Paita, Jaén, Bagua, Sondor, Sondorío. O sea, siempre hay una primera ciudad y una segunda ciudad que está estrechamente vinculada. Ya es la ciudad moderna la que rompe, entre comillas, individualiza, pero hoy día están volviendo a reorganizarse de una manera de radiante, como se dice en el caso del norte. En el caso del sur es diferente. Es decir, es una ciudad central y que se organiza con localidades alrededor. Pero durante el virreinato era muy común que tuvieras una y tuvieras la otra. Y de una pasas a la otra. Una es la ciudad, la otra es el puerto. Uno es el lugar donde viven los señores, Lambayeque, el otro es el lugar donde están los indios. Andahuaylas, tener lo que es Andahuaylas y lo que tienes al costado, ahí se me ha ido el nombre de la ciudad, pero todos tienen 2 ciudades especializadas, además. Entonces, en realidad no sabemos mucho de cómo se está organizando la ciudad, a pesar de, me he olvidado de establecer, que hay estudios que trabajan la ciudad, pero trabajan la ciudad en el desarrollo de los eventos dentro de la ciudad, no la ciudad como un sujeto histórico en sí mismo, y que te resulta importante porque va a organizar todo lo que viene a ser una sociedad como la española. Es una sociedad que no es fácil, dicho sea de paso, es una sociedad que se arma en la diferencia, es una sociedad cuyo elemento cohesionador es el rey, no el virrey. Por eso siempre es, viva el rey, muere el mal gobierno. Y en esta ciudad, en este mundo, la ciudad refleja al rey y el rey negocia con los diferentes sectores sociales, como la ciudad va a negociar con sus diferentes villas y pueblos, para que vean cómo hay una construcción lógica que además resulta particularmente importante para los señores que buscan centrarse en las ciudades
más que en las villas y en los pueblos. Aunque en las villas ellos van a ser también señores, pero es en la ciudad donde pueden realizarse plenamente. Y estoy hablando tanto de españoles criollos como también de señores indios. O sea, en ese momento que señor es señor, independientemente de su condición étnica. Como vemos además, el punto de encuentro de esa diferencia y en cascada viene a ser la ciudad. La ciudad más importante es Madrid. Y para fines del siglo XVIII vamos a tener que va a ser el virreinato de Nueva Granada. Inicialmente Santa Fe termina siendo el virreinato de Nueva Granada, va a ser el virreinato de México y es el único virreinato que logra ponerle su nombre al virreinato, a la república que se construye. Va a ser el virreinato de Lima. Lima puede ser centralista, pero no logra establecer su nombre como característico del país. Y vamos a tener también el virreinato de Buenos Aires. Esto es muy interesante, porque todas las ciudades reflejan esa cascada. Trujillo, por ejemplo, en el norte, tiene Lambayeque, tiene a Piura, a Lambayeque, Chiclayo, en vez de Piura, Piura, Cajamarca, Chachapoya, Huamachuco. Tiene todo un conjunto, una red de ciudad, villas, pueblos. Los pueblos que se relacionan con las ciudades y las ciudades entre ellas también. Igual es en el caso de Lima. En Lima tenemos 5 ciudades. En el Virreinato del Perú solo hay 5 ciudades. Es Lima, es Piura, porque es la primera y donde los españoles supuestamente llegan y fundan la primera ciudad de posesión. Luego tienes lo que viene a ser Trujillo, Huamanga, Cusco, Arequipa, Ica. Por ejemplo, Puno es villa. Cajamarca es villa. Lima, por supuesto, es ciudad. Entonces vas a mirar cómo los pobladores se refieren a su parque principal. Si tienes parque principal, eras villa. Si tienes plaza de armas, es porque justamente habían señores que velaban, entre comillas, las armas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es una red de organización a lo largo y ancho de todo el territorio. A ver, no es tan simple como decir trajeron los españoles la ciudad, sino que resulta realmente una oferta cultural interesante. Y el señor indígena va a utilizar el centro ceremonial y va también a desplazarse a la ciudad y va a manejar ambos mundos, que eso es lo que se trabaja y lo interesante de esto. Las ciudades organizan lo que yo llamo regiones, que son estas formas humanas de agrupación de un territorio dado a lo largo del tiempo que se reinventa bajo cada sistema. Los andinos son los que establecen el modelo básico, porque no por puro gusto, tenemos 15.000 años hacia atrás en el tiempo, pero ya con los españoles se reinventa de acuerdo a la fuerza de la ciudad y las ciudades y las villas y los pueblos forman una red. El más exitoso es el norte, no porque tenga mayor, digamos, algo particular, sino que no tiene, digamos, no tiene una atracción minera. Y la corona se centra en el sur y en todo lo que viene a ser la explotación del sur. Por tanto, el norte se cohesiona y se generan los norteños. Mientras que en el sur son individuos, las ciudades son individuales, organizan por redes, pero cada una compite frente a la otra por lo que viene a ser el control de los beneficios y del tránsito del movimiento de lo que pueden ser los metales. Porque recordemos que lo que va a ser cada vez más fuerte es la presencia del comercio. Ahora, ¿qué sucede? Así como el rey está en Madrid y por tanto en Madrid es la capital del imperio, del reino, Lima es la capital del virreinato del Perú, luego virreinato de Lima, y por tanto Lima es la capital. Es una primer inter pares. Eso no significa que es la capital de per se, que se va el virrey y Lima es la capital. No. Se va el virrey y Lima, Trujillo levanta la cabeza y le dice, a ver, Lima, ¿por qué te tengo que hacer caso? Eso va a suceder con la independencia. Se va el virrey y Arequipa, pues dice, y yo, y tú, a mí me da lo mismo. Y eso va a ser un problema, lo vamos a plantear después en la etapa ya republicana.
voy a ir más rápido corriendo. Entonces, ¿qué tenemos? Es una sociedad, lo mismo que ha planteado Katarzyna, se necesita para una sociedad, una construcción de una ciudad. Necesitas albañiles para que construyan las casas, necesitan servicios y se necesita mano de obra. Necesitas gente que compra, que venda, que pinte, que haga las iglesias, los pinte las casas, que haya comida para el sector social popular, que haya comida para un sector medio y para, por supuesto, para cuando los señores hagan su ágape, sus fiestas. Estamos de acuerdo que normalmente son espacios, las casas son las que tienen todo esto, pero también tienes una vida, una socialización externa que sobre todo se ve en los sectores más populares a las entradas de las ciudades con lo que son las vivanderas, las chicherías. Y tienes, por supuesto, grandes comerciantes, medianos comerciantes y pequeños comerciantes. Entendamos, el mediano comerciante que tiene su esclavo, el mediano comerciante negocia con los que son sus iguales, pero el esclavo también negocia con los esclavos a la sombra de lo que puede ser su señor. Y entonces por eso es que para el siglo XVIII, Marcel Haitink va a decir que las características de Lima, por ejemplo, es una sociedad más bien mesocrática y que además va a ser una ciudad, digamos, muy activa económicamente. Entonces, vemos también un censo de población y entendamos que estos censos de población son muy distintos a lo que nos ha presentado la doctora Goluchowska. Aquí, por ejemplo, vemos la cantidad de gente que podía tener la ciudad. Se dice que para 1820, ese es un texto, un cuadro que saqué de Bromley, porque lo que tiene es que te da el 99 hasta el 57, es decir, del inicio del virreinato hasta mediados del siglo, porque como dice la Katarzyna, para 1876 recién vas a tener, entre comillas, el primer censo moderno. Y te da una idea de la capacidad de ciudad. Pero, por ejemplo, si bien Lima, según la memoria del virrey de Avilés, tenía 64.000 personas, para el momento de la independencia, lo cual es lógico, con las guerras de independencia, se dice que la cantidad de habitantes en Lima había disminuido total y absolutamente. Ese es el otro elemento que dice Haitink, mesocratización y ruralización. Lo que se piensa es entonces que tienes una sociedad activa económicamente y que si bien Lima podía tener una gran cantidad de población, por el tema de la independencia y por el tema de la violencia y el tema de las guerras, la gente había ido saliendo de las ciudades para protegerse de las carencias económicas, de la violencia de las guerras, etc. Quiero que hagan una suerte de paralelo de lo que podría ser el COVID y cómo mucha gente abandonó Lima. Incluso hasta ahora hay gente que ya está viviendo en las playas que forman parte de Lima, estamos de acuerdo, pero que ya no viven en el núcleo urbano, entre comillas, tradicional. Entonces, como vemos, hay una población, pero es pequeña frente a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar ahora. ¿Por qué trabajo en Lima? Porque es la que me va a permitir hacer el tránsito hacia el mundo moderno. Es la más estudiada, porque el modelo que se construye va a ser justamente a partir de la realidad capitalina. Entonces, ¿qué hemos establecido? Ciudades pueden haber desde siempre, pero la ciudad moderna, en realidad, sus pininos, sus inicios, va a llegar con los españoles. ¿Qué traen los españoles? La idea del mercado. Los españoles van a tener una plaza de armas donde van a tener primero que nada, la iglesia, la forma ideológica de control social de cuerpos, almas y mentes, cuerpos, corazones y mentes. Luego vas a tener la administración formal, donde está el cabildo. Luego vas a tener la pica, es decir, la cárcel, donde castigas a la gente, y el mercado, donde todos se interrelacionan entre ellos. Eso comienza en el siglo XVI, se va complejizando en dimensión y tamaño. La ciudad comienza a aumentar de población y comienza a generar lo que se va a llamar contemporáneamente un hinterland alrededor de la ciudad, pero sigue siendo una sociedad de base tradicional de intercambio de productos de subsistencia, de lo que podría ser productos de producción agrícola y no tanto en un mundo industrial. ¿Qué es lo que sucede? Aquí
cuando tenemos la república, el asunto cambia. Va cambiando desde fines del siglo XVIII. Ojo, pestaña y ceja. Comenzamos a ver que todo se convierte en ciudad. Como escuchamos, 10.000 personas en adelante, ciudad. Ese es uno de los problemas para la definición de lo que entendemos como ciudad. En cambio, en el virreinato se sabía perfectamente cuál era la ciudad. En el mundo moderno tienes el principio de la libertad, igualdad y fraternidad. Y este punto de encuentro es la ciudad. Por tanto, todas las ciudades tienen derecho, o todos los villas, pueblos, ciudades, tienen derecho a ser ciudad. Antes solamente tenían derecho los que eran, los que eran, digamos, los que estaban en la ciudad, no en las villas, algo, y el pueblo, por supuesto, en absoluto. Lima tiene que construir su capitalidad, porque como les digo, no es por defecto que Lima es la capital del virreinato y se construye como capital del Perú. Por eso que te dicen el caos y la anarquía. No es que hay un caos y anarquía, es una sociedad basada en la diferencia que pasa a ser basada en la igualdad. A ver, hay que enseñarle a la gente a ser igual, que hasta ahora no lo somos. Entonces, hay que construir la capitalidad de Lima, porque comenzará a fungir como organizadora de un territorio, una sociedad, comenzará a crear un modelo de organización de Estado, nación, que se construirá a lo largo del siglo XIX, que se basa en una razón aplicada. A ver, en lo que viene a ser la razón aplicada, que es tecnología. Comenzará a hacerse cada vez más notorio la tecnología. Por supuesto, no lo vamos a tener hasta 1900, pero ya en la ciudad vamos a ver cómo el siglo XIX es un siglo, digamos, tranquilo, pero en el cual comienza a desarrollarse la medicina, que es la ciencia de la época. Acuérdese con lo que viene a ser el clima de Lima. Comienza a desarrollarse elemento de Eduardo Rivero, por ejemplo, que trabaja todo lo que viene a ser los metales, estudian, incluso Fernández de Piérola, el padre del presidente, que sabía de lo que era el guano y cómo las posibilidades del guano. O sea, hay un desarrollo científico, razón aplicada, pero todavía no es la tecnología que nosotros estamos acostumbradas. Es el descubrir, es el conocimiento científico que se comienza a hacer presente. Por supuesto, el mercado es el eje económico y ese va a ser el problema del Perú. Lo vamos a conversar, porque lo diré por ahí. ¿Qué tiene una ciudad en 1850 que atraiga a la gente del campo? Porque ya no se pueden traer esclavos. Se necesita mano de obra no solo para la ciudad, sino para las haciendas cuyos señores viven en la ciudad y en las ciudades, pero ya no puedes tener esclavos. Incluso por eso se caen y prácticamente desaparecen los kanaka de las islas de Rapa Nui. Entonces, el eje económico va a ser el mercado y va a ser un mundo de individuos. Ese es otro gran problema, porque la ciudad es individual, tienes derechos individuales, todos son iguales ante la ley. El problema es que tienes una sociedad colectiva. La sociedad andina, como muchas sociedades tradicionales, tienen una sociedad, justamente una sociedad colectiva. Entonces, el problema del siglo XIX es, en términos de ciudad, ¿cómo enseñas la igualdad? O sea, no es tan fácil. Es como decirle, ya, pues a ustedes todos son globales, ya, ahora con la inteligencia artificial todo el mundo me utiliza inteligencia artificial. No es tan fácil. Hay muchos temores, hay muchas idas, muchas venidas, gente a favor, gente en contra. Y ese es un problema. Estás acostumbrado a una sociedad jerarquizada de manera estamental. Vientre decide. Si tu madre es libre, tú eres libre. Si tu madre es noble, tú eres noble. Y ahora de repente todos somos iguales ante la ley. Y por supuesto lo que les decía, ¿cuál es la necesidad que yo en un campo, con mi comunidad, que me hago mis zapatos, cultivo mi comida, me tejo mi ropa y me reproduzco socialmente? ¿Cuál es el interés de venir a Lima? Ante la desesperación, por supuesto, de toda la gente que sueña con industrializarse, porque es el momento en que estamos transitando de un sistema a otro.
no es simplemente cambiar una etiqueta, es mucho más complejo. El virreinato es una sociedad tradicional de base agrícola, de supervivencia del campo, que transita a una sociedad moderna, industrial, liberal, democrática, capitalista e ideológicamente judeocristiana. A ver, eso no se logra necesariamente en el Perú, porque tienes un sistema base que había embonado y en que la ciudad se había hecho como un pin, embonando el mundo antiguo andino con el mundo nuevo andino. Pero ahora de pronto le cambiaste la regla de juego a la ciudad. Y ahora en la ciudad todos somos iguales, ahora en la ciudad todos son derechos individuales, ahora en la ciudad todos tenemos las mismas leyes. Y es cambiarle totalmente el discurso a las personas, porque las personas tuvieron que aprender, aunque les parezca mentira, elegir un representante era algo total y absolutamente novedoso. El Dios, el rey, era rey porque Dios lo quería. Un presidente tú tenías que elegir. Claro, ahora el problema ya no es elegir, ahora el problema es seleccionar, porque ya todos aprendimos, entre comillas, a votar, pero antes a la gente le rebotaba la idea, y eso es inherente a la ciudad, que organiza la vida, y los representantes siempre tienen que ser electos, porque es la capital de un Estado, de una burocracia que va a tener un elemento cohesionador que se llama nación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos pues el tránsito de una sociedad tradicional agrícola a una sociedad industrial y el elemento fundamental son los comerciantes. Y la ciudad va a ser cada vez más importante como punto de atracción económica. Pero en el siglo XIX todavía tenemos mucho de tradición y de situaciones de lentitud, si se quiere. A ver, aquí hay otros problemas importantísimos y tengo que ir más rápido. Hay otros problemas importantísimos. La ciudad es importante, pero en el fondo, primero tenemos que definir cuál es el territorio que se va a llamar Perú, porque por eso hay la Confederación, e incluso luego tenemos la guerra con Chile, porque cuál va a ser el territorio que vamos a conocer como Perú. Luego vamos a ver qué tipo de sistema político. Tú puedes tener una cantidad de gente, somos 1 millón de personas, para cuando comenzamos la República y tienes más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, una persona por millón de kilómetros, o sea, 1 millón de kilómetros por 1.500.000 o 700.000 kilómetros cuadrados. Incluso con el tamaño contemporáneo del Perú, 1 millón de personas son 1.265.000 kilómetros cuadrados. Un kilómetro, una persona. O sea, ahí es muy difícil crear un mercado interno moderno. Luego tienes entonces a política. ¿Vas a ser unitario? Federal. Porque claro, Trujillo, a ver, dime tú, ¿qué necesito de Lima? Y peor Arequipa, porque no existía Canal de Panamá. Y si yo me vinculaba al mercado, a la ciudad de Londres, lo hacía a través del sur. No necesita el Callao, al menos el norte, hasta el Canal de Panamá necesita el Callao. Por supuesto, la definición económica, ¿cuál va a ser tu sistema? Porque los agraristas del norte, que hay, más bien la agricultura tiende a ser socialista. Ojo, no confundamos socialismo con, oh, qué terror, comunismo. No, es la idea de que alguien intervenga para no regular, sino para evitar ¿cómo les puedo decir? La caída de precios. Porque claro, si yo tengo éxito de algodón en esta campaña, a la siguiente campaña todo el mundo sembró algodón. Entonces, ¿cuál va a ser el mundo económico? Y por supuesto, el problema principal que hasta ahora tenemos, ¿quién es el peruano que se asienta en las ciudades y que tiene todos los derechos para poder, tiene todos los derechos para ser plenamente peruano? Y aquí, aunque no lo crean, este es un paquetazo. Entonces, la ciudad de Lima construye su capitalidad y es Ramón Castillo y el Guano. ¿Estamos de acuerdo? El Guano, la riqueza falaz, Basadre, mis respetos para Basadre, pero realmente el Guano te permite muchas cosas, como comprar y facilitar la construcción de un modelo centralista. La plata del Guano juntó el Perú bajo el poder del Lima, que tenía el capital.
Por supuesto, eso es total y absolutamente discutible, pero es el inicio del modelo centralista, es el éxito de Castilla. Y eso se va a ir consolidando cada vez más en el tiempo. Entonces, pasamos viendo y pensamos que no es una Lima pues moderna, no es la Lima de nosotros, es la Lima de los pregones, de la población negra, de las vivanderas, de lo que era el aguatero. Hay una famosa canción que no la encontré, pero por lo menos puedo poner alguna de las frases que se dice. La lechera indicaba las 6 de la mañana, la tisanera y la chichera, las 7. Y ustedes pueden ir leyendo rápidamente. Un mundo además que se organizaba desde atrás, desde el virreinato y todavía en la República, con el repique de las campanas. Y esto no es algo que haya desaparecido ya en el siglo XIX. Todavía he llegado yo a pueblos en el norte donde a las 6 de la mañana te avisaban, llegó la carnicera, tienen altoparlantes y te ponen los altoparlantes para decirte que ya están los productos, están llegando para que tú vayas a comprar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y te van avisando por los altoparlantes. Eso ya no he visto más. Y por supuesto el repique de iglesia, pues hasta yo todavía sé sentir las medias, los cuartos, porque era la manera como te organizaban la vida. No es una sociedad moderna, es el tránsito entre un mundo y el otro mundo. No se pasa de un momento a otro. Y si la tisanera y los pregones pueden ser muy interesantes y muy amables, pues hay que ver también el otro lado de un mundo eminentemente jerarquizado, estamental, que no logra aprender lo que es la igualdad. Y tú puedes tener para 1900, es una foto. O sea, no estamos hablando de 1840. Estamos hablando cuando ya hay fotos. Y la foto te está dando a entender lo que podía ser las diferencias sociales. Porque claro, vamos a pasar a lo que es justamente la famosa república aristocrática, 1895 en adelante. Acá tenemos a Lima, que es lo que les digo que me permite generar el punto de unión, y aquí ya Lima sí es la capital, es el modelo centralista, y va a comenzar cada vez más a ser el punto atractivo de migrantes. Primero, hacia 1900, migrarán los señores para buscar la Belle Époque, la peruana, que es la República Aristocrática. Para 1930 llegará, por ejemplo, personas como Abraham Valdelomar. ¿Se acuerdan? El Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Son sectores medios que comienzan a migrar y para 1950 ya es la migración masiva del campo a la ciudad. La organización sigue siendo la misma. La iglesia, el cabildo y el mercado. Solo que el peso va a ser cada vez más ahora en el mercado. En segundo lugar, en el cabildo, y la iglesia se irá diluyendo, porque también en esta 1900 es la iglesia católica, pero a partir del siglo XX comenzarán a llegar otras iglesias cristianas no católicas. 1900 es pues la modernidad, el apogeo, y ahí comienza incluso la construcción moderna de las ciudades, que es interesante. Recién, hacia 1960-70, comenzará a replicarse en las ciudades, entre comillas, del interior. Las ciudades no separaban la zona rica de las zonas pobres. Al costado de la casa grande tú podías tener el callejón, mientras que en la sociedad moderna, el que está cerca del comercio o de la industria o del tipo de producción de manufactura es el sector popular. Un poco más alejado, con jardincito, las clases medias, medias altas. Y los que viven lejos, alejados de estos espacios sucios de producción, vienen a ser las clases altas. Esa es una típica jerarquización social, ya no por estamento, sino por clase, es decir, dinero. Dinero que asegura una forma de vida. Por supuesto, el problema no resuelto sigue siendo quién es el verdadero peruano. El urbano, el rural, la ciudad, el campo, porque la ciudad vive necesariamente del campo, pero la ciudad maltrata al campo.
Y aquí comienzan entonces, en la ciudad comienza las migraciones, el campo comienza la conquista de la ciudad. Para 1950 hemos visto los cuadros que ha presentado Katarzyna, y vamos a ver que desde 1940, sobre todo 50, 70, 90, tienes una migración del campo a la ciudad feroz. Primero, porque comienza a aumentar la población, la transición demográfica se llama el crecimiento demográfico de golpe, que hace que no haya tierra suficiente para todo. El reclamo, la reforma agraria. Luego tienes en los años 80 lo que viene a ser el terror por el terrorismo, y la gente se mueve a la ciudad. Un tercer momento va a ser los años 90, cuando se termine lo que viene a ser estos populismos clienterales, y probablemente estemos enfrentando un nuevo momento de migración del campo a la ciudad. En el camino vamos a comenzar a tener ya migraciones internacionales, que en el siglo XIX hubo 40 millones de europeos se desplazaron por el planeta, que ahora nos suena poco, pero sigue siendo más gente que toda la población del Perú actual. Y se desplazan por el Perú y llegan muchos europeos también al mundo peruano y se ubican en las ciudades, aunque su base productiva van a ser las cercanas haciendas. ¿De acuerdo? El momento de la gran migración internacional de gente pobre es justamente del siglo XXI, a partir de 2015. Y todos sabemos pues que los venezolanos tenemos, cada 30 peruanos, uno es venezolano. Y por supuesto eso genera un punto de reflexión. La Lima moderna siempre ha sido migrantes rurales. Es más, en el fondo Lima siempre ha sido una sociedad de migrantes, a veces forzados. La Lima del siglo XVI tenía una cantidad enorme de población negra esclava. Un verdadero limeño es negro. Por eso la característica de los dulces limeños es el azúcar, la caña de azúcar, y todo está en nuestro imaginario con lo que viene a ser la población negra. Entonces, vemos, y simplemente menciono esto porque hemos visto los cuadros del crecimiento de población, porque lo interesante es lo que ha dicho también Katarzyna, es como lento pero seguro, el mundo rural se vacía sobre el mundo urbano, porque ahora sí la ciudad atrae. No atrae porque te ofrece una forma de vida. Si algunos de ustedes son migrantes, es porque te acostumbras, pero te atrae porque tiene, por ejemplo, educación, tiene salud y tiene justicia. No es que necesariamente Lima sea un imán porque es la maravillosa ciudad de Lima. Yo que trabajo con estudiantes que son migrantes en la Universidad de Saña y en la Universidad de San Marcos, ellos te dicen, si yo tuviera una universidad como encuentro aquí, me quedaría en mi pueblo, en mi ciudad. O sea, pero sí hay entonces un atractivo de oportunidad económica, oportunidad de mejora de vida, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, la ciudad se convierte en un atractivo a partir del siglo XX, porque es ahí cuando comienzan las crisis del sistema y potencia entonces ya pues, no alcanzan las tierras, solo el 10%, que probablemente la doctora Goluchovska me pueda corregir, creo que es entre un 8 y un 12% de tierras del Perú agrícolamente utilizables. Por mucho que haya habido revolución verde y por mucho que tengas ahora transgénicos, pues las tierras no se reproducen. Y si tienes un gran crecimiento de población que ahora se ha detenido, pero que ha habido, la gente pues sale de sus pueblos a buscar un principio, una mejora. Y esa mejora supone por inmigración. Y como llegan y no tienen dinero, lo que hacen es invadir. Y por supuesto se te genera un montón de conflictos sociales que no voy a trabajar, pero que hace que estas personas comiencen a reinventar sus formas y sus prácticas rurales en la ciudad y se convierten en asociaciones autogestionarias, donde tienen los comedores populares y lo que vienen a ser las ollas comunes. Entre otras cosas, tienes comités vecinales, pero resalto estos dos porque en realidad hay que reconocer algo, que son las mujeres las que han organizado la vida de los migrantes
en Lima. Estos son espacios femeninos. El hombre sale a trabajar y la mujer es la que se queda con las niñas, con los niños. Son puntos para pensar en la capacidad de autogestión. Pero claro, comienzan a darle otro rostro a Lima. Primero vamos a ver, como se dice, es la ciudad progresiva. Es el asentamiento humano, es la barriada, es la urbanización, es desde el distrito. Y Lima comienza a crecer, a crecer. Y claro, ya no tienes la cuadrícula del siglo XVI. Ya no tienes un ordenamiento de poner orden o tener placitas bonitas. Ahora lo que tienes es la utilización hasta el mínimo metro de terreno para construir mi casa y que además nunca están terminadas porque siempre es posible construir un piso más para el hijo que se casa. Entonces, en todo caso, tenemos una ciudad progresiva que se va construyendo y que comienzas como asentamiento humano, pasas a barriada, terminas en urbanización y finalmente generas tu distrito. Esto es Los Olivos. Bueno, finalmente que ya me estoy pasando a la ciudad o ya me repasé, ¿no es cierto? Es el éxito de la ciudad. Miren el mapa de Lima. Se pensó que de Pucusana no iban a pasar, se pensó que nunca iban a pasar a lo que era el Pasamayo. Pues ahora hay gente viviendo por todas partes. Incluso Pasamayo, y terminando Chancay, Pasamayo, apenas cruzas, ya comenzó a establecerse la gente. O sea, ni siquiera los accidentes geográficos que se pensó iban a ser los topes naturales para la población los ha detenido. Y sigue creciendo la ciudad. Y como vemos el mapa, que es, a mí me parece cantidad de personas bastante, digamos, son las fijas, pero acuérdense que Lima es una ciudad que tiene moradores y estantes, así como en el siglo XVI, que no necesariamente se censan en Lima, pero son gente que va y viene de Lima. Entonces ahorita puedes tener un cálculo entre 10 millones de personas, que oficialmente pues será un poco alrededor de 10, pero son 12 o quizás hasta un poco más, porque hay gente que está en movimiento. Un último punto para terminar es que las ciudades son ahora los nuevos núcleos, que digamos nuevos, viejos núcleos. Se comienza a plantear la existencia de las ciudades globales, el territorio se desdibuja y por eso es que me interesa este mapa. Y vemos pues que desde la ciudad de Caral hasta la ciudad de Lima contemporánea, que no es una ciudad global, porque Lima puede ser un monstruo, pero económicamente puede ser ahora, pues tienes a Velarde, que ya está en Nueva York, pero no está catalogada como parte de las 40 ciudades globales que organizan el planeta. Lo que quiero es pensar desde un centro ceremonial este caballo de Troya que llega con los españoles, que es la ciudad, que es una ciudad compleja, que ofrece toda una oferta cultural que los de acá toman, porque el rey finalmente está en España. Y acá los que controlan es el virrey y los señores viven en la ciudad, los que están en el mundo español, pero los señores que son indios, viven en el campo, viven en la ciudad y tienen el doble espacio de dominio. Pasan a la ciudad republicana, no es que nos agrade mucho por el concepto de igualdad, la gente tiene que aprender a ser igual, pero el proceso histórico y sigue caminando y comenzamos a ver que la ciudad nuevamente está cambiando en su concepción. Y ahora ya no son ciudades que te organizan un territorio aislado, separado, sino que son ciudades que te organizan un espacio global y que los núcleos de organización van a ser ya no desde el conocimiento de ciencia que se construyen en las universidades del siglo XIX hasta el siglo XX, sino con todo un manejo tecnológico que marca unas grandes y mayores diferencias entre aquellos espacios urbanos que no tienen manejo tecnológico. El COVID lo demostró. Una cosa era estudiar en un lugar donde tenías internet, otra cosa era estudiar donde no tenías internet. Sin embargo, siempre hay soluciones interesantes, como por ejemplo, ¿se acuerdan de este señor? Un profesor que inventó un robotito para atraer la atención de sus alumnos, pero son aislados, son pocos. Y bueno, lo que la ciudad te plantea ahora es la necesidad de ingresar
en un mundo global. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que quería conversar con ustedes. Agradecemos a la doctora Susana Aldana Rivera por su brillante exposición, por haber traído este tema hoy día en este espacio. Y bueno, aprovechando, vamos a mencionar las preguntas que se han formulado en el chat. Para la doctora Katarzyna, hay una pregunta que se menciona así. Dice, ¿cómo influye el decrecimiento poblacional en las prognosis del desarrollo de las urbes modernas en el Perú? Bueno, evidentemente tenemos cada vez una tasa de natalidad menor y poco a poco vamos a observar lo que se observa o que ya ocurre en los países digamos, más desarrollados, occidentales, Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ahora, este proceso, como hemos visto en la de creación de las ciudades o de crecimiento de las ciudades, y ya desde los años 80 comienza a tener una tasa de crecimiento anual intercensal cada vez menor, ¿no? Inclusive no significa que la población no crece, ¿no? Porque todavía estamos en 1%, que es más o menos igual de crecimiento anual intercensal, ¿no? Que es más o menos igual, la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, las urbes modernas van a seguir con sus problemas. Este proceso va a ser, no sabemos, lento, mucho más activo, de disminución de la población peruana, ¿no? A largo plazo. Y creo que aquí, digamos, la ciudad o gana o pierde, ¿no? En términos de disminuir el número de habitantes. Bueno, no creo que va a ser tan trágico, ¿no? Especialmente va a haber, de repente se puede organizar mejor, pero lo importante es también los cambios en la producción de alimentos, ¿no? Producción de alimentos, producción o seguridad hídrica, como decimos, ¿no? Tendremos, digamos, acceso al agua potable, tendremos los alimentos o, digamos, las que produce hoy día el campo, la sierra, parte de la selva, o tendremos, digamos, estas industrias grandes, aulas donde se produce, cada ciudad o dentro de la ciudad se produce la alimentación que necesita la ciudad, ¿no? Como ya ocurre, no sé, en algunas ciudades europeas y probablemente también americanas. Yo creo que todavía tenemos que observar lo que va a ocurrir. Para fines de lo que es desarrollo sostenible y la ciudad y sostenibilidad,
no sería malo disminuir el número de habitantes, pero sabemos que no son, que el mercado, que es el motor de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, cuando hay más gente, más quieren, digamos, más cerca quiere estar todo el sector de servicios, como lo vemos a nivel de censo nacional, ¿no? Entonces, la ciudad sostenible serán, pues, hay que discutir todavía eso, ¿no? Y por lo tanto, pocos saben cómo debe funcionar. Y si este decrecimiento relativo de la población va a influenciar para que podamos en poco tiempo, digamos próximos hasta 2050, tener algunas respuestas interesantes, ¿no? Bueno, ya casi es una bola de cristal para contestar esta pregunta, ¿no? Pero algunas experiencias pasadas nos pueden, digamos, un poco darnos pista hacia el futuro, ¿no? Gracias. No sé si contesté, Eduardo. Aquí hay otra pregunta que menciona lo siguiente. Dice así: ¿es correcto que la política del hijo único es una forma acertada de evitar la sobrepoblación? Asimismo, consumir menos recursos naturales. No sé si alguna de las dos ponentes quisiera responder esa pregunta, por favor. Bueno, en esa línea, el único país que hizo, que puso en práctica la política de hijo único es China, y hoy día tiene serios problemas con este problema. No creo que es forma acertada para sobrepoblación, ¿no? Ya tenemos un ejemplo y no funciona. Por lo menos estos 30, 40 años después, vemos que estos señores, que este país tiene serios problemas, ¿no? Y ya es parte de análisis a nivel mundial este hecho, ¿no? Podría añadir algo también a lo que ha dicho Katarzyna, porque efectivamente China es la única y ahora tiene unos problemas enormes de decrecimiento poblacional, porque además tiene el problema social de las niñas que botan a las calles, que tienen que venderlas, en fin, hay todo un conjunto de situaciones que realmente son pavorosas. Ahora, lo que ya la UNESCO ha planteado desde hace mucho es que si quieres tener menos niños, dale nivel educativo a las mujeres. Si tú elevas el nivel de educación de las mujeres, inmediatamente va a bajar el número de niños, porque van a ser conscientes de que no pueden darle todo lo que una madre quiere darle a los hijos. Entonces, por eso es que también se detiene la transición demográfica en el Perú, porque va en el correlato del nivel educativo que comienzan a tener la gente joven. Y ahora la gente joven no quiere tener 10 hijos. Quiere tener, por tradición peruana, 1 y a lo sumo 2, y mejor que sean hombre y mujer. Pero comienza a crecer cada vez más el número de jóvenes mujeres que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque es un elemento típico de la crisis de sistema. Ahora, por otro lado, tienes todos estos sistemas de in vitro, de nacimientos y fertilidades ayudadas que te generan mellizos y trillizos. Entonces, en realidad, como dice Katarzyna, es todavía una bola de cristal lo que podemos estar viviendo. Aprovechando a la doctora Susana, continuamos con una pregunta de Eduardo Reategui, que menciona así: el periodo de pandemia generó migraciones de las urbes al interior. ¿Podría esto generar nuevos conceptos de planeamiento para orientar la creación de escenarios favorables al desarrollo rural para disminuir el centralismo? Dentro de lo que se maneja de las líneas del antropoceno,
es decir, las vinculaciones y las relaciones con los cambios climáticos generados desde las sociedades humanas, totalmente. Es decir, ya las tendencias de abandono de las ciudades han comenzado desde finales del siglo XX. En la pandemia, es como, por eso siempre hago el paralelo con la independencia, ¿ya? Es como el asunto comenzó desde finales del siglo XVIII y en algún momento en 1821 se decantó de golpe. Igual, en las políticas de 1980-90 comienza cada vez más la idea de que las ciudades son invivibles, que las ciudades son contaminantes y que en realidad es un tratar de regresar a la humanidad, de reconstruir, de recuperar una humanidad que en las ciudades y con el mundo moderno has estado perdiendo. Y entonces comienza todo un tránsito con los community towns, con las diferentes posturas que se comienzan a generar y que la pandemia lo único que ha hecho es potenciar. Y en el caso del Perú también hay una presencia cada vez más fuerte de gente que abandona la ciudad y que por lo que se piensa en esa bola de cristal es que en el tiempo por venir la gente abandonará la ciudad. Otra cosa es que abandones la tecnología. Otra cosa es que abandones una forma de vida. ¿Me dejo comprender? El punto es que la gente que se retira de las ciudades puede exigir a un Estado, que ya no va a ser solamente un Estado nacional, sino va a ser algo bastante más grande, puede exigir la mejora de condiciones de vida fuera de la ciudad. Si ustedes piensan en el Perú, la estructura está que en las ciudades tienes el mundo moderno y fuera del mundo moderno, en el interior, lo que tienes es prácticamente un mundo detenido en la etapa virreinal temprana republicana y que de pronto ha saltado o está saltando a la modernidad. Eso resulta un proceso bien interesante, pero como dice Katarzyna, pues hay que esperar para ver cómo se está decantando. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Susana Aldana, a la doctora Katarzyna por estas brillantes exposiciones. Ahora vamos a dar el pase a Eduardo Reategui para dar las palabras de cierre. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, muy buenas noches con todas y todos los internautas que nos han estado viendo, algunos y escuchando a la mayoría, por supuesto. Creo que hemos tenido una jornada sumamente positiva. Me pongo en el plano de no ser maestro. Yo soy oficial de Marina, pero hay muchos profesionales, muchos estudiantes y hasta diríamos personas que no tienen que ver necesariamente con la geografía, y creo que son la mayoría, que se han beneficiado de esta noche de dos grandes profesionales, como son Katarzyna Goluchova y Susana Aldana Rivera. Perdón, doctora Katarzyna Goluchova y doctora Susana Aldana Rivera. En el caso de Katarzyna, que ya todos conocemos de su gran bagaje profesional que tiene en estos temas, nos ha ilustrado precisamente sobre las ciudades y actividades humanas, ¿no? Ciudades y actividades humanas, que en realidad es un todo, pues, ¿no? El crecimiento de la población urbana en el Perú, que nos ha ilustrado con una serie de gráficos, curvas y gráficos alusivos a este tema. Y nos ha hecho correr por el tiempo para ir viendo cómo nuestra población, el Perú, se ha ido incrementando. Yo no diría cada año, creo que cada mes el Perú sigue incrementándose, aunque la tasa de crecimiento he visto yo que ya cada vez es menor. Y como lo remató después la doctora Susana Aldana, ya la tendencia de las nuevas generaciones es a cero crecimiento familiar y en el mejor de los casos 1. Y ya no por una procreación, si se quiere, natural, sino por la procreación artificial, que eso ya da un manejo, ya si se quiere, filosófico a lo que puede ser el mundo que se nos viene ya, yo diría que en 20 años, no sé si vamos a tener ya matrimonios formales o simplemente, disculpen,
Un segundo, por favor. Este es lo malo de la tecnología, que a veces nos interrumpen sin que uno quiera. Entonces, basado en ello, diríamos que la dimensión temporal y territorial ¿no? En el que las migraciones que se están viendo ahora, veamos el caso de Ucrania, que aparentemente está muy lejos, pero lo tenemos cerca a través de la televisión. Ahí hay una migración tremenda forzado por razones de esta guerra. Y en el caso nuestro, como ustedes también lo han mencionado, las dos grandes expositoras, hemos tenido una migración de aproximadamente 1 millón de personas que se han venido al país y echan por tierra cualquier tipo de planeamiento que queramos tener nosotros en el futuro. Es decir, el tema da para largo. Yo quisiera, en nombre de la doctora Mari Carmen Carrasco, presidenta de nuestra institución, agradecer a ambas doctoras por su deferencia de habernos regalado sus conocimientos y sapiencia en esta noche académica. Y también, al mismo tiempo, sí, y también en paralelo, también agradecer a Betsabe, que sea nuestra conductora estrella todas estas noches, y que gracias a ella vamos a tratar de terminar exactamente a las 7 de la noche para ser congruentes con la disciplina que tiene la Sociedad Geográfica de Lima y por ende todos los que son geógrafos que también son muy disciplinados. Así que con esto, reiterando mi agradecimiento a todas ustedes, damos pues por concluido el presente martes geográfico, invitándolo nuevamente para el siguiente martes, que ya Betsabe lo había anunciado. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Muchísimas gracias a la doctora Susana Aldana y a la doctora Katarzyna Goliuszowska por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente martes geográfico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, a Susana, por compartir con nosotros tan interesante tema. Gracias. Okay. Gracias a todos por haberme invitado y haber tenido la paciencia de escucharme. Gracias. Gracias, doctora, también. Gracias, Katarzyna. Hasta pronto.